Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de la historia del infierno, de los infiernos. Es el capítulo 19 y yo creo que ya, con 19 capítulos, hemos de tener claro que el infierno es un compuesto mental fabricado, elaborado. Es el doctorado, la cátedra más grande jamás, que continúa todavía investigada y estudiada y teologizada por las religiones. Hemos tocado un montón de cosas ya. Etrusco, Seol, védico, homero, chamánico, el gel, la América precolombina, África, la India, Roma, el cristianismo, el judio-cristianismo, el Islam, los padres de la Iglesia. Cómo ha ido elaborándose todo un sistema brutal acerca del infierno que nos rodea. Hemos creado el infierno, lo han decorado y es largo, es como la editorial infernal más grande jamás existente. Hoy seguimos porque cada vez va a ir a mucho más. Ahora ya estamos llegando a un punto de excelencia infernal. El origen del infierno, el control de las pesadillas en los siglos XVII y XVIII. También he hablado del infierno en el Renacimiento, el infierno en Dante, el infierno escolástico. Un sinvivir, la verdad, un sinvivir. La primera mitad del siglo XVII señala una nueva orientación en la civilización occidental. La Edad Media se prolongó en exuberancias. El Renacimiento en sus excesos y cede paso a una nueva mentalidad. La ciencia y la razón, el orden y el equilibrio, la técnica y la economía se convierten en valores esenciales. La fe, reestructurada por las reformas protestantes y católica y estimulada por la competencia, se rehace. Un nuevo dogmatismo, basado en las ideas de orden y de claridad, sucede a la decadencia de los siglos XIV, XV y XVI. No hay por qué ocuparse más que de los objetos de los que nuestro espíritu parece poder alcanzar un conocimiento cierto e indudable. Esto lo cuenta Descartes en 1628. Por lo visto, Descartes ni alucinaba, ni vio espíritus, ni nada. Es todo lo que se puede comprobar, es lo que vale. El discurso del método es la Biblia de la nueva era y las autoridades religiosas adoptan su espíritu. En este relanzamiento por parte del clero y de los fieles, nada será más útil que un correcto uso de la razón. Aquí lo importante de esta frasecita es la palabra correcto. Un correcto uso de la razón. No el uso de la razón, un correcto uso de la razón. Y quien dice y usa la palabra correcto uso de es el que marca los límites de qué es la razón, o qué es la espiritualidad, o qué es la meditación, o qué es la Biblia, o qué es Cristo, o cómo se medita el correcto uso, o cómo se hace yoga, o cómo llegar a través de un gurú, de un mediador, de la Virgen Santa Divina. Pero el uso correcto de la razón, exige que a cada cosa se la defina claramente y se la coloque en su lugar. Comenzando ¿por qué? Por el infierno, que es el tema que nos interesa aquí en este podcast. Ya es hora de que todos estos demonios que se pasean por las calles, esos posesos, brujos y brujas que juegan con las fuerzas infernales, inicien la retirada. En pocos años, a partir más o menos del 1640, desaparecen poco a poco, tampoco creáis que desaparecen, porque todavía existen, los milagros, los casos de posesión, los prodigios y los hechos sobrenaturales. La fe oficial se depura bajo la dirección de un alto clero formado en el nuevo espíritu. El infierno inicia el reflujo hacia sus límites naturales de donde jamás debería haber salido, bajo tierra. Desaparece de la escena.
Satanás y sus secuaces retirados de los teatros, las representaciones del juicio final y de los suplicios infernales eliminadas de las paredes de las iglesias. El decoro, la decencia, la verosimilitud barren estas figuras extrañas, es decir, ahora hay que esconder en los lugares sagrados al demonio. Ya se consiguió el sustito largo, eterno. Y ahora hay que esconderlo, para decir que existe, para controlarlo. El decoro, la decencia, la verosimilitud barren estas figuras extrañas. Las brujas shakespearianas y los condenados de Signorelli ceden su puesto a los Horacios de Corneille y a las puestas del sol de Lorenés. La tierra se devuelve a los hombres. Una vez arregladas las cosas, los teólogos y los eclesiásticos circunscribirán cuidadosamente el infierno y le asignarán un papel bien concreto, el de aterrorizar a los cristianos para apartarlos del mal y hacerlos avanzar hacia la vida religiosa, es decir, hacia la fe, es decir, hacia el quien interpreta la Biblia. Si sois seguidores de este canal y de este podcast en particular y habéis escuchado últimamente los audios que he hecho acerca de la interpretación de la Biblia con Mauro Biglino, tendréis algunas cositas bastante claras. El infierno queda integrado en el gran plan de salvación de los hombres. Se convierte en un mecanismo esencial de la vida moral. Su ámbito se reduce. En adelante su frontera queda bien delimitada. Es la muerte que no se franquea más que en un solo sentido, en el sentido del no retorno. La iglesia de Bossuet no admite la presencia de esas almas errantes, de esos viajeros del reino de Satanás que vuelven para contar sus experiencias. Si aún existen algunos clandestinos del más allá, solo es en el ámbito de la piedad popular. El clero los persigue, los desenmascara y los envía a su casa. Incluso se ve el milagro con ojos de desconfianza. En el siglo XVIII, Benedicto XIV demostrará una prudencia extraordinaria respecto de él, lo que le valdrá la alabanza de Voltaire. El mundo infernal inicia su retirada, se aleja de la tierra con sus armas y bagajes. Incluso se puede decir que comienza el movimiento de colonización inversa. De hecho, la Iglesia triunfante del Concilio de Trento se ocupa de gobernar tanto el más allá como a los fieles impone al infierno sus estatutos y sus leyes. Importantísimo esto. De hecho, la Iglesia triunfante, tras su Concilio de Trento, se ocupa de gobernar el más allá. Ya me contáis, y podéis ver hoy en día quién controla el más allá. Pues todos los que te hacen y te hablan de grupos, filosofías meditativas, filosofías yógicas, el más allá que hay, quien queráis, es que están todos, igual que las iglesias, controlan el más allá, te dicen que es una mala vibra, que es una buena vibra, se ponen de colores como si fueran generales. Y imponen los estatutos y las leyes del infierno. El orden reinante en el Estado se aplica al reino de Satanás, donde todo queda revestido de un cierto rigor jurídico. Se acabaron las discusiones sobre la naturaleza del infierno y de sus penas. Ahora se sabe exactamente a qué atenerse y eso se enseña en el catecismo. El infierno queda estabilizado, decretado, dogmatizado. Es importante. Decreto y dogma. Decreto y dogma. Esa conjunción es fantástica. La Tierra avanza sobre su terreno y dirige su funcionamiento. Es cierto que siempre se podrá elucubrar sobre la variedad de los suplicios, pero dentro de límites muy estrechos. De ahí ese sentimiento de monótona repetición que se experimenta cuando se leen las centenas de sermones redactados sobre este tema en los siglos XVII y XVIII. A pesar del talento de los predicadores, las declamaciones sobre el juicio final y el infierno causan un aburrimiento moral. El tema ya no se renueva. Sin embargo, quizá nunca se haya insistido tanto como ahora en este tema en el discurso eclesiástico. Las estadísticas son impresionantes. En los 99 volúmenes de la colección de oradores cristianos de los siglos XVI y desde los siglos XVI al XX, publicados por el abate Migne y sus sucesores, los términos infierno,
daño, condenados, condenación, juicio, no cuentan con menos de 344 remisiones frente a las 207 bienaventuranzas, bienaventurados, felicidad, cielo, gloria, inmortalidad, paraíso. Y Jean Doulemont ha dejado bien claro el predominio de los sermones, en los sermones, de una tendencia culpabilizadora y dolorista. Así, gente que se dedica a estudiar estas cosas dice que el 61% de los sermones de Francisco de Toulouse, el 73% de los de P. de Lafon, el 84% de los de Fontana tienden a hablar sobre todo del horror. Y aún hay más que sermones. En los internados de señoritas llevados por las ursilianas, por ejemplo, los temas de meditación semanal propuestos a las internas son: martes, la muerte; miércoles, el juicio final; jueves, la pasión; viernes, la crucifixión; sábado, las penas del infierno. Claro, esto podríamos dar una vuelta, pero está muy complicado, porque aquí podríamos decir, que no estaría mal, la meditación del martes. ¿Qué es la muerte? Desde otro lugar, claro, no desde el lugar ¿Qué es la muerte? El juicio final, está complicado, porque ya hablamos de unos jueces. La pasión, pues estudiar, por ejemplo, las emociones y las pasiones. La crucifixión, pues de nuevo más dolor, ¿no? Y las penas del infierno. En fin, pobrecitas y pobrecitos. El clero no tiene otra clase de conversaciones que esta. Pero ojo, este infierno no es el mismo que el de siglos anteriores, precedentes. Ha perdido su misterio, su aspecto de mundo desconocido donde todo era posible y por consiguiente tanto más temible. El infierno del nuevo estilo, el de las reformas religiosas, es doméstico, pulido, orgánico, organizado. Se sabe de antemano a dónde se va y lo que nos espera. Se acabaron las sorpresas, a no ser en los detalles concretos. El sistema ya está rodado, lo mismo que una máquina represiva ya aprobada. El nuevo infierno, con su procedimiento penal, su protocolo y su ética, es francamente muy humano, quizá demasiado humano, para poder infundir miedo. Este infierno, explotado demasiado sistemáticamente por el clero, corre el riesgo de no lograr su objetivo. El mismo o lo mismo que cualquier arma que se usa con exceso. Al final uno pierde el miedo. Así que vamos ahora a otro apartadito interesante, en el que un mundo conocido y definido, en el que el infierno necesita lógica. El juicio y el infierno ya no tienen secretos para el hombre. Todo está claro en el catecismo. Echemos un vistazo al de Borges, obra del cura de San Sulpicio, La Chetardie, en su edición de 1736. Pregunta y respuesta. ¿Dónde va nuestra alma al abandonar el cuerpo? Al tribunal de Dios para dar cuenta de todo lo que ha hecho en este mundo, ya sea bueno o malo. ¿Qué debemos tener presente en este juicio? La rigurosidad, porque si se han de pedir cuentas de cualquier palabra ociosa, ¿qué será de las demás? La severidad del juez, esto es cosas a tener en cuenta, que no se dejará influir ni por las oraciones ni por las lágrimas, que no tendrá compasión y que no admitirá ninguna excusa, a quien ningún presente podrá sobornar y a quien ningún disfraz podrá engañar, de tal suerte que el pecador permanecerá mudo y la iniquidad confusa. Más cosas. La rabia de los acusadores, que serán los demonios, sus artificios, su odio, sus insultos, sus risas. Además de esos, los cómplices de nuestros crímenes, las almas a quienes hayamos perdido y nuestra propia conciencia. Más todavía, cosas a tener en cuenta, el número y la calidad de los testigos, es decir, los hombres, los ángeles, los santos y el juez mismo, nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la sentencia, que será definitiva e irrevocable, contra la que no se podrá apelar ni murmurar y de la que depende una eternidad de felicidad o de miseria, del paraíso y del infierno. Fijaros que hay una cosa que es muy divertida. No se podrá
apelar ni murmurar. Esto yo lo he vivido de pequeño, en los colegios. La sentencia se dictaba, el castigo. En mi colegio había castigos, literalmente se llaman así castigos. Y esto yo me lo he encontrado mucho en mi vida, seguramente muchos de vosotros también. Entonces el castigo era contrario a lo que yo opinaba, es más, yo pensaba que era injusto. Pero si murmurabas y decías por debajo, vaya pedazo de... lo que tú quieras, murmurar, ya sabes lo que es murmurar. Eso también les molesta. Porque lo que quieren es lo que se ha hecho. Estos son péndulos, ¿eh? No hablo de personas en particular porque no importan las personas, no importan nada, importa el péndulo. Es anularte totalmente. Anularte totalmente. Y cuando digo totalmente es totalmente. Y esto afectaba y afecta a lo religioso, a tu vida religiosa, a tu relación con Dios o con lo que te dé la gana, a la relación social, cómo te relacionas, con qué elementos no murmurantes te relacionas. Esto afecta a la pareja, al ser humano. Esto es frustración, esto es miedo, esto es imposición, esto afecta a la política, esto afecta a la economía. Son extensiones. El día que entendamos que la Iglesia Católica, el Vaticano, es el estado más longevo de la historia de la humanidad y sigue en marcha, y todo lo que ha creado y no creado, y más las otras, el judaísmo, el islamismo, el budismo, ahí entenderemos algo. Yo no soy muy fan de Karl Marx, nada, pero he de reconocer algo fantástico. Su frase, la religión es el opio del pueblo, sin ninguna duda. Solamente por esa frase había que decir algo. Lo demás, desastre total. Pero sí, seguimos con cosas que hay que tener en cuenta. Añadid a esto lo que dice la Escritura, que el justo a duras penas se salvará. Y el terror de tantos santos que, habiendo vivido como ángeles en la tierra, temblaron al acercarse este juicio. Sigue la descripción de la resurrección de los muertos, cuyo proceso se describe con no menos escrupulosidad. Tendrá lugar el fin del mundo a la voz de un ángel y al sonido de una trompeta. Pip, pip, pip. O sea, hay que reírse. Pip, pip, pip. Las tumbas se abrirán, la tierra y el mar harán entrega de los cuerpos que contienen. La materia de la que estaban compuestos se unirá y tomará su primera forma y figura, y las almas entrarán en los mismos cuerpos que habían informado. Incluso se precisa el lugar donde tendrá lugar esta asamblea de resucitados, en el valle de Josafán, cerca de Jerusalén, del Calvario y del Monte de los Olivos, porque allí fue creado Adán y allí Cristo nos salvó. Pero acordaros que Jesús habla a un pueblo que es el de los judíos. Solo como detalle. Acordaros de Mario Biglino. Pero sigue las preguntas, cosas a tener en cuenta. ¿En qué estado resucitarán los hombres? En la edad madura y sin defecto corporal. Y los réprobos, sus cuerpos serán horribles y espantosos, aunque estarán enteros. Tan jodido porque los de ahora, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con el filtro que nos hemos puesto en Instagram? ¿Sin el filtro? ¿Con los glúteos nuevos? ¿Con las tetas de goma? ¿Con los pómulos nuevos? Chicos, me da igual. ¿Te vas a llevar tus pastillitas de la dieta, esas que adelgazan, cuando te mueras, o ya estarás delgado o delgada? ¿Cómo vas a hacer esto? Esto lo digo de coña, pero es que está interesante este rollo. Pregunta, ¿y los predestinados? Sus cuerpos serán la belleza misma. ¿Por qué esta diferencia?, preguntan. La diferencia procederá del pecado que desfigurará a los unos y de la gracia que embellecerá a los otros. ¿Serán todos por igual bellos o espantosos? No. A cada uno se le tratará según sus méritos o deméritos. Entonces comenzará el juicio final, que será lo más parecido a una sesión pública del Parlamento de París, con un protocolo excepcional. Esto, lo que estoy contando, está escrito así, no me lo estoy inventando, en un catecismo.
¿Habrá un juicio general además del particular? Sí, y esa es la suerte de los criminales, a quienes se les dicta la sentencia primeramente en el Tribunal de Justicia en particular y después en el lugar de la ejecución de manera pública y en presencia de todo el mundo. Claro, el que está escribiendo esto es que sabe mucho, es que por lo visto ha estado ahí, se dedica a esto. ¿Y se dedica a esto por qué? Porque está aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿No tiene nada que hacer? No sé, se pudiera coger margaritas. No, porque quiere controlar. Porque quiere controlar. Y esto mismo que suena así, súper grave, esto mismo se hace hoy en día. Pero no se habla de pecado. Los que comen carne morirán. Los que visten tan morirán. Si no respiras así, no entenderás. Si no haces esto, no te iluminarás. Los mismos cabrones, vestidos de otras cosas. Yo lo aplico 40 veces. La gente se escapa del catolicismo, del cristianismo y se va de repente al budismo sin reconocer que en esa época, antes siglo XX, en el budismo había esclavitud, feudalismo, señores propietarios de tierras y de personas. Pero se importa un carajo, porque lo que mola es el bang, bing, bam, bim, bam, boom. ¿Y cómo mola? ¿Y cómo mola la Coca-Cola? Pero qué locura, pero es que sí, también utilizan armas y han matado gente, sí. Esto es importante. Para estar despiertos, queridos. Y sigo, porque el catecismo yo me lo estoy por comprar. ¿Y qué diferencia hay entre los dos juicios? El protocolo externo será mucho más llamativo, será mucho más solemne en el juicio general. Es decir, habrá show donde aparezcan los jueces, los santos, y serán ahí condenados. ¿Qué nos dice la Escritura a este respecto? Atentos, que el juez vendrá en toda su gloria y esplendor en un cuerpo más luminoso que el sol, que estará rodeado de coros de ángeles, de serafines, de querubines, de tronos, que vendrá acompañado de una multitud innumerable de santos, de patriarcas, de profetas, de apóstoles, de los mártires, que llegará precedido del signo salvífico de la cruz, que brillará en el aire como el emblema y la bandera de este extraordinario ejército, a cuya vista todas las tribus de la tierra llorarán amargamente. Menos mal que en la Biblia ama al prójimo como a ti mismo. Menos mal, porque si no llega a poner eso, yo no sé qué pasa. Pero ya sabéis lo que significa el amar al prójimo como a ti mismo. A los tuyos, a los demás, leña. Y claro, dentro de eso hay un orden. ¿Por qué? Porque los Elohim no eran un dios, eran dioses. Y así podemos continuar en un sinfín brutal de escrituras acerca de las condenas en esta nueva época de la lógica que compone el siglo XVI al XVIII. El infierno es una necesidad lógica, pero a la vez una necesidad práctica, indispensable a la moral, una preciosa arma de disuasión esgrimida a tiempo y a destiempo por los predicadores y imbuida en la política y en la economía. A mí me encanta el término inglés, un pain in the ass, un dolor en el culete. En este espacio, en estos libros que estoy recorriendo acerca de la historia de los infiernos, como veréis, cada vez la cosa se va actualizando. Hay que actualizarse, nos dirían. Nos actualizamos, ellos se van actualizando porque ya van identificando. Lo hizo Pablo cuando cambia los evangelios, se cambia lo que pone cuando le da la gana a la Iglesia, a los teólogos, que son los que estudian a Dios, que nadie conoce a Dios, son los que dicen cómo hay que leer las Biblias. Pero lo mismo ocurre en el Islam, en los textos, lo mismo ocurre en el judaísmo, que pone, que no pone, qué hacer, qué no hacer. Menos mal que hay gente todavía, algunos pocos, que están despiertos. Pero imaginaros el impacto que ha tenido eso en nosotros, en nuestra cultura, en todas las culturas del mundo. De esto se repite el rollo de los sacrificios en todas las culturas, en la de América,
africanas, europeas, por ponerle nombres, en todas, los sacrificios, y no pasa nada. Y nosotros, en nuestra tara mental, porque tenemos una tarita mental producto de todas estas cosas que nos han colado, somos capaces de aceptar que los míos puedan matar a 30, 50.000 personas, da igual los países que sean, o las civilizaciones, ni siquiera interesa nombrarlas, porque si no nos ponemos nerviosos. Pero cuando son los otros son los cabrones. No, los dos son los elementos. ¿Cómo es posible que aceptemos esto? ¿Cómo es posible que ahora mismo todavía estemos planteándonos estas chorradas en lugar de plantearnos cómo podemos soltar esta casta brutal que nos gobierna todo el día, todos los días, políticamente, religiosamente, motivacionalmente, místicamente, gurús, meditadores, institutos de meditación? Lo dije el otro día. ¿Tú te imaginas a Jesucristo, a Buda, a Mahoma, a quien te dé la gana, a un Buda, montando la tienda del yogi, montando un Facebook, un Instagram, haciendo shorts cada día, cobrando de verdad? ¿Vosotros os imagináis que eso puede ser así? Pues esa es la pregunta que hay que hacer. Bueno, amigos, hemos salido del pequeño infierno que ha durado unos minutos, del soplador que tengo enfrente, para volver a este libro y continuar en unos días, mañana, pasado, una semana, en la profundidad un poquito más de los infiernos, hasta llegar hasta la actualidad. Es más, yo creo que este recreo es tan grande que podría incluso dar un saltito, y así creo que lo voy a hacer, para irnos a algo que conocemos mejor, porque todo esto que estoy contando nos suena por referencias a algunos textos, desde el origen que empecé, de la creación del infierno, pero muchas de esas cosas, pues yo creo que jamás las hemos oído. Gente muy específica que trata estas cosas. Entonces, yo creo que para el próximo capítulo nos podríamos ir ya a la cuarta parte, que es los siglos XIX y XX, y ahí trabajar un poquito. Creo que lo voy a hacer así. Lo voy a titular Muerte y Resurrección, la pesadilla hecha realidad, siglos XIX y XX. Y ahí vamos a recrearnos un poquito más en esta historia que quiero compartir y he compartido con vosotros acerca de los infiernos, que por cierto está en la mente. Bueno, en la mente y en todos los elementos infernales estos, teólogos, religiosos de todas las religiones, que les ha encantado meternos el miedo como si fuese aire que respiramos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y ya nos vemos la próxima vez en el siglo XIX y en el siglo XX. Cuidaros mucho, como siempre, ser unos desvergonzados, como siempre, es importante. Aprender a decir no, entender los polos, no dejémonos atrapar por los polos. Tienen derecho a existir, por cierto, igual que nosotros. Hasta mañana, chao.